Emprendedor, emprendedora, berserkers del emprendimiento, bienvenidos un día más. Gracias por visitarme. Quédense hasta el final porque este video promete. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema un tanto particular y tiene que ver con la famosa ley de Pareto del 80-20. Si no sabes de qué estamos hablando, no te preocupes porque en un ratito lo voy a explicar. Básicamente lo que pretendo con este video es cuestionar algunas de las ideas mainstream que se venden enlatadas, empaquetadas y que uno acepta porque parecen que tienen algo de coherencia y suenan bien, pero que si no tenemos cuidado pueden terminar siendo muy dañinas para nuestro éxito. Así que si te animás a cuestionarte, vamos hasta el final. La ley de Pareto o ley del 80-20 fue postulada por, este sujeto Wilfredo Pareto, quien básicamente señalaba que el 80% de los resultados que uno puede obtener en determinada actividad provienen del 20% de los esfuerzos. Si bien no había una corroboración matemática, es cierto que a lo largo del tiempo esta ley se fue poniendo a prueba y se encontraron correlaciones. En efecto, el 80% de las ventas se comprobó que venía del 20% de los empleados de dicho sector. Asimismo, el 80% de los ingresos solían provenir de un grupo reducido de clientes, cercanos al 20%, y así con un montón de otras áreas y actividades. Asimismo, el 80% del resultado de un examen, de la calificación final, provendría del 20% del esfuerzo invertido, siendo que el 80% restante es lo que se necesitaría para dominar el tema con tal nivel de excelencia que te permite aspirar a las notas más altas. Y así con un montón de cuestiones más. Este paradigma en la teoría económica se expresa mediante el equilibrio de Pareto, que básicamente señala una situación en la cual el costo y el beneficio están intersectados en un punto. Esto quiere decir que obtener un poco más de beneficio, es decir, una unidad de beneficio marginal, implica un costo que es proporcionalmente mayor. Pongamos un ejemplo sencillo. Supongámonos que yo tengo mucha sed. Entonces tengo a mi disposición 10 vasos de agua. Probablemente con tomar 2 vasos de agua yo voy a estar suficientemente saciado. Los otros 8 vasos de agua no aporten mucho a mi situación, cuando no, incluso la empeoren, ¿no? Ya después del cuarto o quinto vaso de agua probablemente no quieran tomar más. Lo mismo aplicaría si yo quisiera limpiar la casa. Quizás con 1 hora y media o 2 la casa ya estaría decentemente bien y apta para recibir visitas, pero si la quiero dejar impecable, sin una mácula, y el trabajo evidentemente va a ser mucho más a profundidad y me va a tomar unas cuantas horas más. En esencia, la ley de Pareto se habla y se utiliza mucho en estrategia empresarial porque nos permite analizar cómo hacer una asignación estratégica de recursos. Este es el cuadro de situación global y hasta ahí no hay nada que objetar. Uno puede estar más o menos de acuerdo con cuáles son las proporciones, pero si uno se lo pone a analizar en términos de su vida personal, termina llegando a la conclusión de que sí, evidentemente, el esfuerzo que te permite alcanzar un nivel aceptable de un determinado resultado no se compara con el nivel que se requiere para alcanzar la excelencia. Y entonces ahí es donde cabe preguntarse, ¿compensa invertir todo este esfuerzo extra para obtener mejoras cada vez más pequeñas? Bien, el asunto es que este concepto fue apropiado por los intelectuales de internet y hoy en día están presentando una versión que significa completamente lo opuesto, y considero que puede ser sumamente perjudicial a la hora de obtener el éxito. Te lo digo porque yo cometí estos errores un montón de veces y no fue hasta que lo pude identificar que mis resultados empezaron a mejorar con mucha más facilidad. De este modo, la versión actual del óptimo de Pareto vendría a ser un poco lo siguiente: si vos haces el 80% del tiempo las cosas bien, el otro 20% prácticamente no tendría impacto y podés hacer lo que quieras. Palabras más, palabras menos. Esto lo vemos mucho en términos de finanzas personales, en términos de relaciones amorosas, muy claro en términos de dietas, en fin. Si esto fuera el caso, entonces los siguientes ejemplos que voy a dar a continuación carecerían de sentido. Así que te invito realmente a que los experimentes por vos mismo. Acércate a tu pareja y decirle lo siguiente: mi amor,
estuve viendo los videos de Matías en internet y me convenció. A partir de ahora decidí que en aplicación del óptimo de Pareto yo te voy a ser fiel el 80% del tiempo. Vayan, hagan la prueba y después díganme cómo les va. Déjenmelo en comentarios. Un ejemplo un poco más extremo incluso podría ser el de una persona que se cuida la mayor parte del tiempo, es decir, es fit, es sana, hace deporte, etc. Pero decide que el 20% del tiempo restante lo puede dedicar a darse algunos gustos y lo que hace es darse un saque con drogas duras. Vamos a poner que el polvito blanco. ¿Cómo creen que sea la vida de esta persona? Los defensores de estas ideas lo que postulan básicamente es que este 20% no tendría impacto en el resultado global, dado que el 80% del tiempo estás haciendo las cosas bien. El tema es que no están viendo cuál es el punto más delicado de esta forma de pensar. Y también es una de las razones por las cuales para muchas personas es muy difícil sostener una estrategia que a largo plazo lleve indefectiblemente al éxito. Estoy hablando del autoconcepto. Imagínate que sos esta persona que es sana el 80% del tiempo y el otro 20% hace cosas que son totalmente incompatibles con esa identidad. Es decir, consume drogas, fuma, toma, etc. Si vos tuvieras que integrar toda esa globalidad en una única identidad, ¿qué identidad sería? ¿Te podrías ir considerando a vos mismo la persona sana y fitness? ¿O por el contrario serías la persona que está esperando a que llegue el fin de semana para darse unos gustos? Y el concepto mismo de gustos también es problemático, porque quiere decir que el resto de la semana estás privándote de ellos. Es una suerte de tensión entre privación-deseo que hace que las personas queden atrapadas en círculos en los que nada puede salir bien. Y lo que es aún peor, la incongruencia hace que la persona empiece a cuestionar su propia identidad. Lo que lleva a que si finalmente y de forma prácticamente fortuita se obtenga algún resultado en alguna área en particular, empiecen a aparecer síntomas tales como el famoso síndrome del impostor, el sentimiento de no ser merecedor de, y esto obedece a la profunda incompatibilidad en la que uno está viviendo. Y aquí el meollo de la cuestión, las tentaciones y la disciplina. Yo solía pensar que para alcanzar cierto nivel de resultados tenía que ser disciplinado y resistir a las tentaciones. Nunca me había planteado la idea de que podría dejar de lado las tentaciones y que estas ni siquiera se presenten. Yo hoy en día soy una persona que funciona en muchos aspectos en piloto automático, pero un piloto automático que yo me programé para mí mismo. Y siempre siendo totalmente coherente y congruente con quien soy. De este modo, yo soy defensor de la ley del 100-0. Y no soy una persona amante de los radicalismos ni de las cosas extremas. Pero en este caso en particular considero que es mucho más fácil hacer las cosas a fondo que quedarte a mitad de camino, sobre todo para alcanzar éxito en distintas áreas. Si bien cuando uno está empezando a introducir cambios en su vida es recomendable hacerlo de a poco, paulatinamente, lo cierto es que no es una buena estrategia a largo plazo sostener esta incongruencia, en el sentido de que si vos sos una persona que te considerás fit, es decir, que no hay cabida en tu dieta para actitudes, conductas que vayan en contra o que deterioren tu organismo, te va a resultar mucho más fácil la adherencia a un plan de dietas, porque romper la dieta te va a costar mucho más en términos subjetivos, porque va a hacer poner en cuestión la estructura misma de tus paradigmas, es decir, te va a llevar a cuestionarte quién sos. En cambio, si vos sos una persona que hace dieta y se da gustos, esa justamente va a ser tu identidad. Por ende, lo que va a lograr es que sea más difícil dejar de lado estos antojos, estos caprichos que pueden ser sumamente lastrantes para el éxito. Y uso el ejemplo de las dietas porque desde mi punto de vista es el más paradigmático, pero insisto, resulta aplicable prácticamente a cualquier aspecto de tu vida. Este es un canal en el que hablamos de emprendedorismo y de negocios, por eso me interesa sobre todo hacer este video que se vincula especialmente con la mentalidad emprendedora. Ese 20% que algunos nos quieren decir que no cuenta en la medida que ponga en tela de juicio quién sos. Y quién sos va a determinar el termostato del nivel de éxito al que vos podés llegar. Porque
Si vivís en la incongruencia, va a haber un montón de manifestaciones que se van a traducir en distintas formas de autoboicot. Y a la medida que resuelvas y enfrentes esto, vas a ver cómo los resultados empiezan a aparecer y parece prácticamente magia. Emprendedor, emprendedora, me despido. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos pronto.